¿Qué tal, amigos de demonios? Hoy tenemos un nuevo invitado en el canal y un tema muy especial es la primera vez que vamos a abordar en el canal. Nos trasladamos virtualmente a la ciudad de San Carlos de Bariloche. La persona que están viendo en pantalla se llama Abel Basti. Él nació originalmente en Olivos, pero actualmente está viviendo en Bariloche. Él es periodista. Y entre otras cosas, y es por el tema que nos convoca esta noche, él se dedicó a estudiar todo el tema no solamente de Hitler en Argentina, sino todo el tema del nazismo en Argentina. De hecho, escribió varios libros sobre el tema. Tiene por lo menos yo conté 9 libros, desde Bariloche nazi, Hitler en Argentina, el exilio de Hitler, así, así, así. Son 9 libros que yo conté. Él nos va a aclarar si hay alguno más. O sea que es una persona que realmente sabe y mucho sobre este tema. Abel, muchísimas gracias por esta pequeña charla que vamos a tener hoy. Como siempre digo en mi canal, para empezar a hablar con alguien que es la primera vez que está, quería que un poco te presentaras, digamos, ¿quién es Abel Basti? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo. Este, Mira, yo escribo, como dijiste vos, hace mucho tiempo sobre la problemática de los nazis, hace unos 20 años más o menos. Mi profesión fue de periodista en su momento, siguiendo este tema por cuestiones profesionales. Y ahora me dedico prácticamente exclusivamente a escribir libros, siguiendo el mismo tema. Y como vos dijiste, son varios libros, son 9. Acabo de terminar el 10º, digamos. Y bueno, cada libro se ocupa de aspectos particulares del tema, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál fue tu interés por este tema puntualmente? ¿Por qué te abocaste tan profundamente a este tema? Bueno, porque en los años 90 yo era corresponsal de la agencia DIN en Bariloche, también escribía para algunos diarios regionales, también para ámbito financiero. Y en Bariloche estalló el caso del capitán Eric Kripke, que vivía en esta ciudad. Así que desde que comenzó ese caso, prácticamente todos los días tenía que escribir bastante, más de una nota todos los días sobre los nazis, particularmente sobre Kripke, pero obviamente sobre la presencia de los nazis en Argentina. Y esto fueron varios meses, porque Kripke estuvo detenido mucho tiempo, en principio eh, porque hubo un trámite judicial muy largo, donde hubo sentencia en primera, en segunda instancia y finalmente en la Corte Suprema, y todo eso habrán sido más de 6 meses que estuvo con arresto domiciliario en Bariloche, y todos esos días tenía que escribir sobre los nazis, así que eso me obligó también a investigar, y a partir de esas investigaciones comenzaron a surgir informaciones interesantes que seguí hasta el día de hoy. La historia oficial dice que Hitler falleció aquel abril del 45 en su búnker en Berlín de un disparo en la cabeza. Previamente su esposa Eva Braun, con la cual se había casado horas antes, se había también suicidado. Y esa es la historia que conocemos desde el 45 hasta hoy. Empecemos por ahí. ¿Por qué Hitler no murió en ese búnker en aquel abril del 45? ¿Qué pasó Bueno, realmente? en realidad, si uno va a los diarios de época, que es lo que hice yo, las hemerotecas, y busca el año 1945, la historia oficial es que Hitler escapó. O sea, no hay una historia de una muerte de Hitler, ¿no? Llegan al búnker los rusos, no lo encuentran, así que Stalin oficialmente informa que Hitler escapó, que posiblemente con destino a España o Argentina. El gobierno de Franco en España tiene que salir a decir que ellos no lo tienen, que en el territorio español no está. Los únicos que dicen que Hitler se pegó un tiro es un reducido grupo de nazis del círculo íntimo de Hitler, ¿no? Stalin entonces, ante esa situación, pide juzgar a Hitler en Nuremberg, en ausencia,
como se juzgó a Martin Bormann. Y quien va siguiendo este hilo, digamos, de declaraciones de prensa, de declaraciones de los aliados, va siguiendo una pista que es que Hitler escapó porque es una información pública, digamos, más allá de los documentos que hoy tenemos que eran secretos y que hoy están desclasificados, que dicen lo mismo. Y cuando uno va viendo la información pública, yo te diría que el 80-85%, si no es más, se refiere a un Hitler que escapó y la búsqueda de Hitler. Eh, el tema va a ser de tal magnitud que la Alemania de posguerra, digamos que ya no es nazi, no lo declara muerto a Hitler, lo declara muerto en presunción de fallecimiento 10 años después, en 1955. Así que el estatus legal de Hitler desde el 45 al 55 es de una persona viva, ¿no? El estatus legal, te digo, por parte del Estado alemán. No solamente viva, sino que como no había tenido ningún proceso en su contra, no había tenido ninguna acusación, tampoco había tenido ninguna condena. Así que no había ningún reclamo judicial, por decirlo de alguna manera, contra Hitler, y por lo tanto no había ninguna persecución oficial contra Hitler. En esos 10 años es el estatus de una persona viva sin acusación en su contra. ¿Cuál sería una posible ruta de escape desde aquella Alemania nazi hasta Sudamérica? No sé si originalmente desembarcó en Argentina o previamente en algún otro país de Sudamérica, pero ¿cuál habría sido esa posible ruta de escape? Yo particularmente investigo Argentina, ¿no? Y Sudamérica. Sí sabemos que llegó en submarino en costas patagónicas en el invierno del 45. Las distintas formas de haber salido de Berlín, que hoy, bueno, se discuten distintas formas, pero sí sabemos que el 20 de abril, el día de su cumpleaños, tras los festejos de su cumpleaños, festejo entre comillas, porque bueno, estaban asediados por los rusos en la zona de Berlín, desaparece de escena, ¿no? Eso lo sabemos bien porque, bueno, yo en uno de los libros voy detallando paso a paso esos días, digamos, y se le pierde el rastro formalmente el 20 de abril, ¿no? A partir del 20 de abril no hay una orden firmada por Hitler, no hay un radiograma. Bueno, hay una serie de detalles que son varios, que se citan como prueba, digamos, que Hitler desapareció ese día. Y aparece, digamos, en Argentina en el invierno del 45. ¿Cuál fue ese lugar dentro de Argentina donde hizo tierra, digamos, en este país por primera vez? ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, esto es costa patagónica. Los submarinos alemanes estaban llegando desde marzo del 45 en tandas, desembarcando cargas, desembarcando personas, desembarcando documentación. Y esta sería, digamos, la última tanda, entre comillas. Tanda me refiero a más de un submarino, ¿no? Y desde ahí, desde la costa, directamente a San Carlos de Bariloche, donde yo me encuentro, no en mi casa, pero a una distancia de unos 15 kilómetros, a una estancia que se llama San Ramón, famosa por su tradición, por su historia alemana desde el principio del siglo XX, donde va a residir los primeros años de su vida. ¿Por qué suponés que eligió Bariloche, más allá que es un lugar remoto? ¿Por qué particularmente Bariloche? Bueno, el plan de fuga de los nazis está planeado mucho antes que termine la guerra, ¿no? O sea, en el momento que se contempla la posibilidad de una derrota, que esto es ya cuando no pueden tomar la Unión Soviética, cuando son rechazados por los rusos las tropas nazis, estamos hablando 1942-1943, ya hay un plan B que se va perfeccionando cada vez con más detalle, y bueno, los destinos, las formas de escape, los elementos a trasladar, los hombres, los desarrollos industriales, tecnológicos, las divisas, cómo evacuar todo el capital del Tercer Reich es un plan muy minucioso, muy programado
y bueno, ese plan contempla los destinos finales, ¿no? Y bueno, contemplaba en el caso de Hitler esta región. Y puntualmente en Bariloche se puede ya precisar más específicamente en qué lugar de Bariloche se alojó por primera vez. Sí, sí, es esta estancia que te estoy diciendo que se llama Estancia San Ramón, uno de los últimos testigos que yo presenté en mi último libro, que se llama La segunda vida de Hitler. Es un teniente coronel argentino que acaba de fallecer hace pocos meses, es el teniente coronel Hale, que él cuenta cómo le llevó documentación secreta en 1953 a la estancia San Ramón, ¿no? Así que, bueno, además hay otros testimonios que yo he presentado también del mismo lugar. No, no hay duda que esa estancia fue el primer refugio de Hitler en Sudamérica. ¿Y cómo era, de lo que se sabe obviamente, cómo era la vida de Hitler en Bariloche y de los nazis? O sea, obviamente no solamente Hitler, que era la figura central, pero cómo era el movimiento nazi de Bariloche en esos momentos, o cuál era la idea de ellos, si de algún modo resurgir el nazismo en Argentina o ya adoptar un perfil bajo y no actuar más. No, no, esta es una historia completamente diferente a lo que nos han contado. Los nazis escapan en el marco de un plan acordado con los norteamericanos, fundamentalmente. Y no escapa un puñado de nazis, escapan miles. El trasvasamiento, el traspaso de hombres es muy grande, estamos hablando de miles de hombres. Empresas, como decía antes, desarrollos tecnológicos, inventos, industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tampoco dura un par de meses, esta evacuación dura años, estamos hablando de casi 10 años de evacuación. Y cuando digo miles a toda América, fundamentalmente a Estados Unidos, que es el país que más nazis recibe. Hay que situarse en ese contexto, hay que situarse en un mundo reseteado, donde al terminar la guerra los enemigos, que eran los nazis con los norteamericanos, pasan a ser aliados, y donde los aliados, como era la Unión Soviética con los Estados Unidos, pasan a ser enemigos. Estamos hablando del inicio de la Guerra Fría y de un plan de mucha envergadura que permite ver un mundo completamente diferente. Entonces, no es que Argentina recibió nazis. América recibió a los nazis en un plan de las potencias de la época para fundamentalmente reciclar a todo este capital alemán y ponerlo en la lucha contra el comunismo, que es el gran enemigo. Entonces, es así como efectivamente todo este capital humano y material pasa en el mundo de la Guerra Fría a ser útil para el combate contra los soviéticos. Esto es muy evidente, hay mucha documentación desclasificada, hoy sabemos con mucho detalle los expertos que fueron, los expertos en guerra bacteriológica, alemanes, en guerra química, en misilística, miles de hombres que fueron a las Fuerzas Armadas norteamericanas, miles de nazis que fueron a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y esa continuidad en toda América es similar al punto de que, bueno, estos nazis también van a servir a las dictaduras latinoamericanas físicamente, con su presencia real, digamos, para combatir el ingreso del comunismo a América hasta tiempos recientes. Un caso conocido es Klaus Barbie, que era un criminal de guerra nazi que había estado en Francia, que viste el uniforme del ejército boliviano, por ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo entre tantos. Así que hay que situarse en una historia completamente diferente a la que nos contaron, hay que masticar esto, por eso yo tengo varios libros, porque es mucha información que no se puede resumir en una charla, digamos, ¿no? Es muchísima información que muestra un mundo completamente diferente. Y algo que es muy importante es el traspaso de los grandes holdings, de las grandes empresas alemanas, que salen de Europa. Estamos hablando de la industria farmacéutica, de la industria química, obviamente la industria de las armas, la industria del acero, etc. Varias de esas empresas eran socias de empresas norteamericanas durante la guerra también. Todas esas empresas salen para radicarse
en América. Y para radicarse en América tienen una sola exigencia, que es que en los países donde se radiquen, lo van a hacer en toda la región, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, Colombia, haya garantías de estabilidad política. O sea, que no sea cosa que saquen esas empresas, las radiquen en un país sudamericano y en ese país gane el comunismo y le expropien las empresas a los comunistas. Entonces, ¿cuál es esa garantía política? Imponer gobiernos militares, dictaduras militares de derecha, bajo el paraguas de Washington. Entonces, si tomamos el mapa político de los años 50, vamos a ver que prácticamente toda América tiene gobiernos de extracción militar, lo que es una garantía para estas grandes empresas de que no va a entrar el comunismo, ¿no? Es una garantía económica y una garantía política en ese esquema de Guerra Fría que tenemos que llegar a vislumbrar para entender todo lo demás. Si no, todo lo demás no se entiende. Si no se entiende esto, uno no puede comprender cómo miles de nazis escaparon hacia América, cómo podían vivir con cierta impunidad, cómo Hitler podía vivir sin problemas. Si no se entiende este esquema de un mundo completamente diferente, es imposible entender el resto. No, la verdad fascinante escuchándote, creo que me atrapaste con esta parte de la historia, ¿no? Cómo cambió la geopolítica del mundo a partir del 45 y es increíble, ¿no? Eh, Inclusive llegando a sacrificar, digamos, el principal trofeo de guerra de ese entonces, que era Hitler. Es decir, está bien, Estados Unidos ganó en muchos aspectos el know-how de mucha gente, fábricas, empresas que se fueron para Estados Unidos y el resto de América, pero a cambio de eso tuvo que sacrificar su principal trofeo de guerra, que era la cabeza de Hitler, ¿no? Lo que pasa es que nunca fue pensado como un trofeo, simplemente si uno arranca un poquito más hacia atrás, fueron las empresas, las grandes empresas norteamericanas, los grandes lobbies norteamericanos los que implantaron a Hitler en Alemania y lo financiaron. Estamos hablando de Rockefeller, estamos hablando del Standard Oil, estamos hablando del Chase Manhattan Bank, estamos hablando de los grandes holdings y empresas norteamericanas. ¿Por qué? Por la misma lógica, porque tanto Estados Unidos como los países europeos no querían que el comunismo avanzara sobre Europa. O sea, tenían que ponerle una contención a la Unión Soviética. Y esa contención eran hombres como Hitler, acérrimos anticomunistas, que se consideraban baluartes para contener el avance de los soviéticos sobre Europa. Y la misma lógica, las empresas norteamericanas en Europa, o las empresas alemanas, por ejemplo, cualquier tipo de empresa que estuviera en Europa, no quería que avanzaran los soviéticos porque iban a expropiar las empresas, es la misma lógica. Entonces, ¿a quiénes habían que sostener? A hombres como Hitler, a hombres como Mussolini, que también recibe las mismas financiamientos de Estados Unidos para su gobierno, que eran los baluartes en la lucha contra el comunismo. Así que la lógica es exactamente la misma. Vos pensás que, por ejemplo, Auschwitz fue una planta de desarrollo industrial de combustible sintético, gigantesca, gigantesca. Esa planta, el 50% de la propiedad era una planta privada, era el capital de la empresa Farben, que era una empresa alemana, un holding alemán muy grande. El otro 50% era de la Standard Oil norteamericana, que cotizaba en Wall Street y que tenía socios y accionistas de todo tipo, incluyendo accionistas de religión judía. Standard Oil fue propietaria de Auschwitz durante toda la guerra. Durante toda la guerra. Esos eran los acuerdos que existían, comerciales, empresariales. Este es uno de los casos, pero podríamos repetir muchos casos más. Por eso Hitler es una prenda, un eslabón de unión entre el capital alemán y el capital norteamericano. Nunca se pensó nadie pensó en la cabeza de Hitler. Eso no era un trofeo. Lo que había que pensar era en combatir a los soviéticos a toda costa. Y Hitler era funcional a este combate contra los soviéticos.
En todo este contexto, el juicio de Nuremberg fue una puesta en escena, sacrificar a algunos nazis como para quedar bien ante la opinión pública. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que pensar que fueron unos pocos hombres que se sacrificaron con la venia de Hitler, con el pulgar bajado por Hitler, y que muchísimos de las personas que habían sido detenidas con cargos como criminales de guerra y demás fueron liberados por presión norteamericana y fueron evacuados mediante el servicio secreto norteamericano hacia los Estados Unidos. Hoy lo sabemos, hoy podemos citar nombres, hacer listados de estos casos, o penas muy leves que eran, recibían penas muy leves que eran rápidamente amnistiadas. Esto hoy se sabe perfectamente, hoy sabemos esas circunstancias y sabemos dónde fueron esas personas que originalmente estaban acusadas, ¿no? Así que sí, yo diría que Nuremberg fue una gran pantalla, sirvió también para esta cuestión de la inmunidad de Hitler, ¿no? Hitler no fue juzgado en Nuremberg, para no juzgarlo hubo que hacer rápidamente una pseudo investigación de un mes para decir que Hitler se había pegado un tiro en el búnker de Berlín, con lo cual se lo podía sacar rápidamente de la lista de personas a ser enjuiciadas. Los que estamos en este ámbito del tema OVNI, como es mi caso, siempre se ha hablado, y te quiero preguntar a vos puntualmente de este tema, en base a tus conocimientos, siempre se ha hablado de la Antártida, de la Antártida, de los nazis en la Antártida y demás. Es un poco al margen de lo que estamos de la charla principal de hoy, pero ¿qué sabés vos en lo que averiguaste la realidad si alguna vez hubieron bases nazis en la Antártida? Sí, sí, todo parece indicar que efectivamente, ¿no? Ellos empezaron a trabajar con el tema de la Antártida en 1938, y casi con seguridad establecieron una base en la Antártida. Bien. No, como ya no me quiero extender demasiado, un poco para ir cerrando, bueno, como se imaginarán hay millones de preguntas y la verdad que el tema da para abordarlo por diferentes lugares. Pero volvamos a Hitler en Argentina. Por supuesto que invito desde ya a todos los amigos de Demonios que vayan buscando los libros de Abel para desglosar toda la información detalladamente. Pero ¿qué nos podés resumir de cómo terminó la vida de Hitler? Vos, me llamó la atención uno de tus libros, el título del noveno libro, que se llama La segunda vida de Hitler, 1945-signo de interrogación. No se sabe cuándo falleció Hitler o dónde falleció Hitler. ¿Qué se sabe de la verdadera muerte de Hitler? Mira, en principio el título ese es porque efectivamente en 1945 empieza una segunda vida de Hitler. Pasa, por decirlo de algún modo, a la clandestinidad y comienza una nueva etapa completamente diferente a la anterior. Es el punto final al Hitler, es el punto final al nazismo, es el punto final formal a un movimiento político que en realidad había encarnado ideas, preceptos, fundamentos que ya eran muy anteriores al nazismo, ¿no? Esto de la raza superior, esto de estas cuestiones de los arios y bueno, su necesidad de dirigir los destinos del mundo sobre las otras razas por ser inferiores las otras. Es una idea muy antigua al nazismo. Lo que hace el nazismo es darle, en un momento de la historia, darle un significado determinado, darle símbolos, darle un contenido determinado y aplicarlo. En 1945 ese movimiento formal se le pone un punto final con la muerte de Hitler. Por eso la segunda vida, ¿no? Además hay que agregar que estas mismas ideas no murieron en 1945, ¿no? Se siguieron sosteniendo en el tiempo con otra forma, con otras variantes, hasta el día de hoy. O sea, esto en lo superficial y en lo subterráneo, porque esto tiene digamos, una rama subterránea a través de determinada filosofía, determinadas escuelas esotéricas, etc. Así que por eso es la segunda vida.
que comienza en 1945 en la Argentina. Respecto a la muerte, es materia de investigación, pero yo te diría que todos los documentos secretos, hoy desclasificados, que mantienen el control de Hitler, o sea, que van diciendo dónde está, pero sin orden de captura, ya sea de la CIA, del FBI, de los servicios ingleses, de los servicios rusos, cesan hacia fines de los 60 o principios de los 70, ¿no? Hasta ahí hay bastantes archivos que dan cuenta de Hitler en Argentina. Y el dato hasta ahora más firme que tenemos es de un militar brasilero que da como fecha de fallecimiento el 5 de febrero de 1971 en Paraguay. Él lo que afirma es que, bueno, él asistió a la ceremonia, una de las ceremonias, hubo dos ceremonias funerarias de Hitler en ese país. Todo esto hay que verificarlo, hay que investigarlo, etcétera, pero esa es digamos, la única afirmación así muy contundente por parte de un testigo que habría sido directo. Yo creo que, bueno, que ya en los años 70, avanzados los años 70, yo no he encontrado información posible de Hitler vivo, ¿no? Antes sí, antes, bueno, mis libros se basan en los testigos directos, en los testimonios, en los documentos, etcétera. Pero me parece que por ahí, digo, es la fecha posible de muerte. Habría que seguir investigando, que es lo que estoy haciendo, y llegar a una conclusión con más elementos de prueba. Te lo menciono nomás, ¿no? Para que lo desarrolles, porque no te quiero molestar más, pero otro título que me llamó la atención, el número 8, el libro número 8, Hitler en Colombia. O sea, vos me estás hablando, no solamente estuvo en Argentina, estuvo en Paraguay, o aparentemente murió en Paraguay, también estuvo en Colombia, o sea, estuvo recorriendo el continente bastante, digamos, ¿no? Sí, Para alguien pero que... hay que volver al marco anterior que yo te decía. Todo el continente estaba nazificado, por decirlo de alguna manera. Los nazis se movían con absoluta impunidad en el marco de un paraguas con los norteamericanos. Que esta gente durante 20, 30 años se moviera era lo más lógico. No, Hitler no se iba a quedar recluido en un monasterio bajo ningún concepto porque era un hombre relativamente joven, llegó con 56 años de edad a la Argentina, absolutamente lúcido. Así que era normal que tuviera reuniones, tuviera encuentros, se moviera. Lo de Colombia es bastante particular, es en 1954, es un viaje que él hace primeramente a Perú, que es el destino anterior, y después a Colombia por determinadas circunstancias. Es donde se saca una de las fotos que la CIA llega a tener en una localidad del centro de Colombia, pero es así, hubo movimientos por otros países, por lo menos por estos que has citado, que es Colombia, que es Brasil, que es Paraguay, etcétera. Así que sí, no es un hombre que se quedó quieto, tenía todas las garantías como para poder moverse sin ningún problema, obviamente con nombre falso, con una apariencia un poquito distinta, pero no tenía el terror que podría tener un fugitivo que no tiene un manto de protección por parte de los servicios y los gobiernos de época, ¿no? Entonces, ahora sí con esto termino, no te quiero molestar más. Entonces, digamos, la versión oficial, entre comillas, del estado de salud de Hitler en aquel año 45, que estaba muy enfermo y demás, no sería muy compatible con la realidad de que vivió muchos años más y con excelente estado de salud, digamos, ¿no? Sí, sí, todo esto obedece, yo esto lo cuento en uno de los libros, a la necesidad de matar a Hitler en 1945. Entonces, para los nazis esto de simular una realidad diferente no era nuevo, digamos, eran expertos en cambiar las cuestiones, así que se cambiaron los registros médicos, se crearon enfermedades, se establecieron formas, se trabajó con los dobles que tenía Hitler. Hitler tenía varios dobles para darle una apariencia de hombre muy desgastado que no podía sobrevivir, o de un hombre que ya estaba al borde del colapso mental. Todo esto se simuló fácilmente, no era muy difícil hacerlo. Y bueno, como yo te decía, esto es una
una sucesión de hechos y de situaciones que se crean especialmente para generar esta imagen, que yo lo trato de detallar muchísimo en uno de los libros, ¿no? Desde esto de los dobles, el tema de los registros dentales, el tema de las fotos de ese momento. Bueno, hay una gran cantidad de detalles que uno tiene que tomar, incluyendo las declaraciones de los testigos de época, tanto los que habían quedado en manos de los rusos como los que habían quedado en manos de los norteamericanos. Bueno, es una gran cantidad de elementos de prueba que uno tiene que tomar para decir la verdad que esto fue una gran obra de teatro, muy bien montada, excelentemente montada, pero que ha dejado muchos rastros, y el mayor rastro es la ausencia de un cadáver auténtico de Hitler, ¿no? Así que creo que con esa cantidad de elementos uno puede tener muy claro que Hitler no estaba enfermo ni estaba al borde de la muerte. Abel, muchísimas gracias. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar tus libros? ¿Dónde se puede, no sé, se puede comprar por Amazon, algún lugar? ¿Dónde lo pueden ubicar a sus libros? ¿O están en todas las librerías del país? Sí, sí, en Argentina están en las librerías, son de Editorial Planeta, y después, bueno, yo tengo varios sitios en la web como para tener más información, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Pero sí, todos los libros se pueden conseguir fácilmente, en Mercado Libre, Amazon, etcétera. Así que no hay problema. Abel, vayan a los demonios, vayan a barilochenazzi.com.ar, barilochenazzi, todo junto, .com.ar, ahí van a encontrar toda la información y están los libros y seguramente también se pueden comprar o conseguir a través de ahí. Abel, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena predisposición. La verdad, disfruté muchísimo esta charla. Bueno, me alegro, quedo abierto a cualquier consulta. Quienes entren en contacto conmigo a través de la red, yo contesto todas las preguntas, así que y voy subiendo información actualizada sobre el tema porque permanentemente hay datos nuevos, hay revelaciones nuevas, se va destapando la caja de Pandora y van saliendo cada vez más cosas interesantes. Así que bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes para cuando quieran.